De nuevo, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema vinculante al tema de ayer y van a mirar de que este tema prácticamente ustedes tienen el 98%, ya lo saben. Solo un detalle todavía no lo tienen. Mire, todo lo que voy a desarrollar en color azul, ustedes ya lo saben, de lo que hicimos el día de ayer. Pero lo que voy a colocar en color rojo es lo nuevo. Entonces van a decir, ¿ves? Es semejante. El tema se llama continuidad y discontinuidad de una función. La parte teórica la vamos a mandar como soporte de los videos que me ha facilitado el ingeniero Stephen para que ustedes tengan como soporte la parte teórica. Entonces les voy a mandar yo el día de hoy tanto la teoría de los límites y también esto de la continuidad y discontinuidad después de la clase, para que ustedes lo tengan. Y lo voy a mandar de una manera ligera, que es el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, dice continuidad y discontinuidad de una función. Entonces hay tres casos. Vamos a hacer el resumen, que esto es lo que nos interesa a nosotros, los casos. El primer caso es cuando usted aplica un límite, cuando x tiende a c, y le da como resultado cualquier número positivo o negativo, o cero, le da como respuesta. Entonces aquí se considera que continuo. Este es el primer caso. Es continuo. Si le da como respuesta un positivo, ¿ya? O un negativo o cero. Cuando usted aplica el límite, cuando x tiende a c, recuerde que se puede ser cualquier número, ya sea positivo, negativo o cero. Dice, el segundo caso es cuando el límite, cuando x tiende a c, me da 0 sobre 0, que ustedes ya lo conocen. Y ese 0 sobre 0 no está definido, ¿verdad? No está definido. Cuando ocurre eso, esto es lo que ustedes no sabían, hay una discontinuidad removible. Van a remover el límite hasta alcanzar una continuidad. Y el número 3, el límite, cuando x tiende a c, cualquier número que sea positivo o negativo dividido entre 0. Esto me va a dar como resultado no existe. Entonces, por lo tanto, va a haber una discontinuidad continua esencial. Quiere decir de que el límite lo voy a probar, por la derecha y el límite por la izquierda. C más y C menos me está diciendo que el límite lo tengo que probar por la derecha y por la izquierda. C más quiere decir a la derecha, x tiende a C más a la derecha y C menos quiere decir el límite tiende a la izquierda. Entonces, la respuesta de este tiene que ser diferente a la de este, entonces para comprobar que no existe y hay una discontinuidad esencial. Este es en resumen lo que aparece en el libro, bueno, en todos los libros de cálculo. Tiene que leer bastante para sacar este resumen, pero yo ya lo doy condensado, sin necesidad de que ustedes depuren. Entonces, teniendo esos tres casos, ya, recuerden, cuando me da un número positivo, un negativo, cero, la continuidad es continua. El caso número 2, cuando me da 0 sobre 0 y no está definido, hay una discontinuidad removible. Y por lo tanto, en el número 3, dice, cuando no existe, hay una continuidad esencial. Entonces voy a probar el límite por la derecha y por la izquierda. Y ahí vamos, pues. El primer problema.
Y vamos a enganchar, voy a comprar una dona. Ah, porque me compré una dona. Se muteó el link. No se escucha. Licenciado, está silenciado. Silenciado, Lick. Tiene apagado el micrófono. Dice el límite cuando x tiende a 4. Fíjense bien, el límite cuando x tiende a 4 de x más 5 menos 2 sobre x menos 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? Evaluar. Evaluar. Ok. Entonces viene y me dice, me pide ahí, compañero, me pide, determine si en esta función, determine si x igual a 4 es continua en esta función. Y si no es continua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Entonces miren el primer caso. Me dice que es evaluar, me dicen ustedes el límite. X más 5 sería 4 más 5. 4 más 5 menos 2 y 4 menos 2. Límite cuando x tiende a 4. Límite cuando x tiende a 4. Sería raíz de 9 menos 2 sobre 2. Esto es igual límite cuando x tiende a 4. ¿Ya? Sería 3 menos 2. Esto es igual a 1,5. Quiere decir de que el límite cuando x tiende a 4 es igual a 1,5. Y entonces, por lo tanto, es Continúa. Es continuo. Entonces, pongan el encabezado ahí. Ese es el caso 1. Pongan el encabezado. Determine si f es continua en x igual a 4. Perdón. Determine si f es continua o discontinua en x igual a 4. Entonces desarrollamos y nos dimos cuenta que es continuo. ¿Ven? Continuo. Podría volver a repetirle. Dice, determine si f es continua o discontinua en x igual a 4. Y entonces nos damos cuenta que la función no es discontinua, es continua. Y ahí, ahí estoy aplicando el caso A, ¿verdad? El caso A. Porque me puede dar, dice, me puede dar como límite cuando x tiende a c, me puede dar un positivo o un negativo o 0. Quiere decir que la respuesta en vez de un medio puede ser 0, puede ser menos un medio, menos un cuarto. En este caso me da un medio. Este es el primer caso, inciso A. Y si es menos un medio, ¿qué sería continuo o descontinuo? También sería continua, menos un medio. ¿Qué dice la teoría? Es continua cuando x tiende a c, dé como respuesta un positivo, un negativo o 0. Se vuelve continua. Quiere decir que esa respuesta puede ser negativa, pues, o positiva, o 0, pues.
Ah, listo, listo. Ya. Y por lo tanto se considera continua. Ahora miremos el siguiente caso. Siguiente caso viene y me dice, dada la función, mire, todo lo que voy a poner en azul, y ustedes ya lo saben. Solo lo que está en rojo, no lo saben. Por ejemplo, en el problema anterior, yo le puse ahí, que como me dio como respuesta, no sabían que era continua, entonces ahí le puse continua. Ahora miren este. Dice, dada la función, ahí la tienen, raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64. Y ahí viene el encabezado. Determine si f es continua en x igual a 4. Determine si f es continua en x igual a 4. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Esencial, coma, si es removible, redefina f, si es removible, redefina f, si es removible, redefina f, de tal forma obtenga una función continua en x igual a 4. De tal forma se obtenga una función continua en x igual a 4. Y repito, todo lo que voy a poner en color azul, ustedes ya lo saben. Y vuelvo a repetir, ustedes el 98% de este tema ya lo saben. Nada más que ahora le faltan los detalles que voy a poner en color rojo. Y eso no lo saben, son detallitos nada más. Claro, yo ando buscando la forma como vincular un tema con el otro, enlazarlo. Yo hubiera perfectamente dado asíntotos horizontales y verticales como aparece en la plataforma, pero no. A mí me conviene que tienen fresco ahorita el tema de límites para poder desarrollar que sea más fácil. Mire, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me dice que el límite, cuando x tiende a 4 de la función, porque me está diciendo si es continua en x igual a 4. ¿Quién? La función. Raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? evaluarlo. Evaluarlo, correcto. Ahí vamos bien. ¿Qué quedaría? Raíz de 4 menos 2, 4 al cubo menos 64, 2 menos 2, 64 menos 64, 0 sobre 0 no está. Definido, ¿se acuerda, va? Entonces yo tengo que ver qué es lo que le hago al límite. Eso ya lo sabían. Pero lo que no sabían es lo que voy a poner en rojo. Dice, 0 sobre 0 no está definido. Entonces, hay una discontinuidad removible. Eso no sabían. Entonces, voy a ver qué le puedo hacer al límite. Si usted se fija en el numerador, hay un radical, quiere decir que vamos a usar conjugado. Y en el denominador hay una diferencia de cubos. Vamos a tener que resolver la diferencia de cubos. Después me va a dar una respuesta y entonces aquí inmediatamente la función la va a volver continua en x igual a 4. Es como queriendo decir, el que era Real Madrid lo convertía a Barça, o el que era Barça lo convertía a Real Madrid, o el que era Motagua lo convertía a Olimpia, o Olimpia a Motagua. De esto se trata.
primero, aquí la función es discontinua y removible. Pero al desarrollar los radicales y la diferencia de Q, la voy a volver continua. Ahí vamos, pues. Límite cuando x tiende a 4. Raíz de x menos 2. Voy a resolver la diferencia de cubos. Mire, x al cubo y 64. Lo descompongo en los factores. Aquí sería x. Y acá, el 64, ¿qué sería ahí el factor, compañero? Si lo descompongo en los factores, sería 4, ¿va? Entonces quedaría x menos 4. ¿Ya? 64, mitad de 64, hasta llegar, ahí sería 4. Vengo yo, x menos 4. Yo tengo que multiplicarlo. Lic sería 2. ¿Cómo dice? Porque si queda en 4, o sea, 4 tiene mitad, que es 2. No, pero fíjese bien cuando, en la última, hacer 64, mira, 64, la mitad 32, la mitad de 32 16, de mitad de 16 4. Pero 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. 64. Y 2 al cubo no es 64, es 8. ¿Ya? Bueno, entonces su factor es 4. Porque estamos hablando de una diferencia de cubos, ¿verdad? Entonces, x menos 4 va multiplicado por un cuadrado, x al cuadrado. Este 4 lo multiplico por x. Y este mismo 4 lo voy a elevar al cuadrado. 16. También. Esto es diferencia de cubos. ¿A qué responde? A la fórmula x menos b. X al cuadrado más b por x más b al cuadrado. Esa es la fórmula que yo aplico. Vale. Ya resolvimos la diferencia de cubos. Por raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2. Límite cuando x tiende a 4. ¿Ya? Quedaría raíz de x elevado al cuadrado menos por más da menos 2 al cuadrado sobre x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 16. ¿Ya? Por raíz de x más 2. ¿Qué sucede con la raíz y el cuadrado? Se elimina. Se cancela. Y entonces me quedaría x menos 4 sobre x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 16 por raíz de x más 2. Por raíz de x más 2. Ahí me queda. ¿Qué pasa con los x menos 4? Se cancelan. Se cancelan. Se cancela. Y entonces vengo yo, me voy a pasar allá arriba. Y quedaría límite cuando x tiende a 4. ¿Ya? Queda 1 sobre x al cuadrado más 4x más 16 por raíz de x más 2. Mire, ese 1 es diferente del 0 sobre 0 que me daban. Ese 1 que estaba ahí, que está ahí, es diferente al 0. Entonces voy a aplicar el teorema número 1. Y el teorema número 1 viene y me dice que sustituyo los valores en la función. Entonces viene y me dice límite cuando x tiende a 4, 1 sobre 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16 por raíz de 4 más 2. Esto es igual a límite cuando x tiende a 4, 1 sobre 16 más 16 más 16 por raíz de 4, 2 por 4. ¿Cuánto me da eso, compañero? Uno. 16 más 16 más 16, 48. Y 48 por 4. 192.
¿Cuánto? 92. 100. 92. Y entonces el límite aquí lo vuelvo continua. Mire, antes 0 sobre 0, ustedes no sabían que era discontinua removible. Y luego opero todo el límite, como lo que hicimos el día de ayer, y entonces lo vuelvo continua. Mire. Antes era discontinua y entonces ahora la vuelvo continua. Ahora, la parte que ustedes no saben, ¿copiaron esta parte de acá? No, Lick, no se mira casi lo de abajo. Me avisan para poner la parte que ustedes, el resumen de todo lo que hemos hecho. Y si ustedes fijan, solo la parte roja es lo que no sabían ustedes, lo que está en color rojo. 0 sobre 0 no sabían que era discontinuo y removible, y que al remover el límite, resolver una diferencia cuadrada, o factor común, o el conjugado, y entonces me da como una respuesta, me vuelvo continuo el límite. Bueno. Entonces, al final de la respuesta, compañero, dice lo siguiente. Al final de la respuesta, miren, f de x, dice, la función, abro, entonces sería 1, sería, la función es raíz de x, díctemela ahí, compañero. La función original. Raíz de x menos 2 Ajá. sobre x al cubo menos 74. Si x es diferente de 4, hay una discontinuidad removible. DR quiere decir removible. Y al remover el límite me da 1 sobre 192. Si x es igual a 4, se vuelve continuo. Bien. Y esto que está en color rojo es lo que ustedes no sabían. Todo lo que puse en color rojo. Entonces prácticamente el 2% de este tema, perdón, el 98% de este tema ustedes ya lo sabían. Solo le faltaba el 2%. Saber de que 0 sobre 0 es una discontinuidad removible, y al operar el límite otra vez, a redefinirlo, se vuelve continuo. Y esta parte, que es el resumen. Este es el caso número 2. Ahora vamos a mirar el caso 3. Cuando hay una discontinuidad esencial. Vamos pues. En el caso 3, dice,
dada la función dice, dada la función Creo que el primer personaje que te dan No es se muy mira muy fácil. bien. ahí, Porque mira, el primer Cállate. ya observan bien, compañero, Sí, el micrófono, dice, Déjalo bajito porque los bote todos. Apaguen el micrófono, compañeros. dada la función, mira, compañeros, recuerden que tenemos uno de los internet más deficientes del mundo. Y todavía nosotros estamos entorpeciendo. Colaboremos con los otros compañeros. Peleamos con que no tenemos luz, que el internet es deficiente, que el servicio es deficiente. Entonces, colaboremos, compañeros, para que avancemos. Dice, dada la función 8 sobre x menos 3, determine si f es continua en x igual a 3. Determine si f es continua en x igual a 3. Punto y seguido. En caso ¿En x igual a 3 o en x menos de 3? ser discontinua, traemos los micrófonos, colaboremos. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela. Como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f de tal forma se obtenga una función continua en x igual a 3. ¿Y si es removible? Redefina f de tal forma se obtenga una función continua en x igual a 3. Bueno, entonces viene y me dice que yo voy a probar el límite. El límite cuando x tiende a 3. ¿De qué? De la función. X tiende a 3 de la función. X tiende a 3, ¿de quién? De la función. 8 menos 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite, compañero? Evaluarlo. Evaluarlo. Evalúo 8, 3 menos 3 y quedaría 8 entre 0. Aquí es igual a 8 entre 0, compañero. A 0. No. 8 entre 0. Agarren su calculadora, compañero. ¿Cómo? A 8. 8 entre 0. Da error. No existe. Error. Compañero, No existe. definido. Es el tercer caso. No existe. De cantidad esencial es esa, ¿no? 8 entre 0 no existe. Tendríamos que revivir los mayas para que existiera eso. Entonces, hay una discontinuidad esencial. Es discontinua. Esencial es el tercer caso que yo les di en la teoría. Pero yo tengo que probar el límite a la derecha y a la izquierda. Límite cuando x tiende derecha a la derecha. Apaguemos los micrófonos, compañeros. Y también tengo que probar el límite cuando x tiende 3 a la izquierda. Bueno, no voy a seguir mientras no apaguen el micrófono. No puede decir. Kevin Castro, apagar el micrófono, viejo, vos es el que lo tenés abierto. Bueno, entonces vengo yo, voy a probar el límite a la derecha y a la izquierda de la función de 8
sobre x menos 3. Para comprobar que no existe, compañero, al hacer la aplicación tenemos que dar una respuesta diferente, tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, ¿cómo voy a hacer? A la derecha, hago uso de la recta numérica. Después de 3, inmediatamente, ¿qué número sigue, compañero? Después de 3. 4. Sí, no, pero el más inmediato, el más próximo. 3.1. Después de 3, ¿qué número sigue? 3.1. 3.1. Entonces vengo yo, hago esto. Es a la derecha de 3. Miren, a la derecha de 3. 8 sobre 3.1 menos 3. 8. Aquí sería 0.1. Aquí sería igual a 80. Pero 80 no es la respuesta, sino que es la referencia. 80 se acerca a más infinito. Solo lo manejo como referencia. Más infinito. Ahora la izquierda. 8 y menos 3. 8 sobre 1, 2. Hagamos los micrófonos, compañeros. Compañera Zaira, apaga el micrófono. Bueno, a la izquierda de 3. Zaira, apaga el puto micrófono, no me escuchara. A la izquierda de 3, ¿cuál es el número inmediato? 2.9. 2.9. Entonces sería 2.9 menos 3 igual a 8 entre menos 0.1 me da menos 80. Menos 80 no es la respuesta, sino que se acerca a menos infinito. Entonces compruebo, compañeros. Estoy comprobando que el límite cuando x tiende a 3 no existe. Y por lo tanto hay una discontinuidad esencial. Ahí confirmo. Siempre que me dé un problema así que no exista, ya sea puede ser 9 entre 0, 15 entre 0, yo voy a probar, por ejemplo, si me dicen el límite cuando x tiende a 2, voy a probar el 2 por la derecha y el 2 por la izquierda. A la derecha de 2, ¿quién está? 2.1. ¿Quién está a la izquierda de 2? 1.9. Me puede decir que el límite tiende a 15, póngale. Yo puedo probar 15 a la derecha y 15 a la izquierda. ¿Quién está a la derecha de 15? 15.1 y a la izquierda de 15 está 14.9. Entonces yo lo que tengo que alcanzar de que esta respuesta por la derecha sea positiva y por la izquierda sea negativa. Ojo, este 80 y menos 80 no es la respuesta, solo es la referencia. Ese 80 se acerca a más infinito. Y entonces quiere decir, el límite cuando x tiende a 3 es igual a más infinito. Y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a menos infinito. Entonces, por lo tanto, el límite cuando tiende a 3 no existe, porque son respuestas diferentes y hay una discontinuidad esencial. Y si ustedes fijan, ahí hemos visto los 3 casos. ¿Verdad? Hemos visto los 3 casos. Miremos otro, pues. Con otra nomenclatura, le puede dar la respuesta primero y entonces al dar esa respuesta vamos a ver si es verdadero o falsa. ¿Verdad? Vamos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno. Miren este. Dada la función x al cuadrado menos 4. Miren, dice, dada la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si x es diferente de 2,
Entonces dice que hay una discontinuidad removible y remover el límite dice que me da 8. Si x igual a 2 se vuelve continua. Entonces, punto y aparte. Determine si f es continua en x igual a 2. Ya usted el cuento ya lo sabe. En el caso de ser discontinua, clasifíquela como removible o esencial. Y si es removible, alcance una función continua en x igual a 2. Ya el cuento ya se lo sabe. Bueno. Pero aquí me está diciendo que hay una discontinuidad removible. Y aquí, que es continua. Si ustedes se fijan al final del problema que hicimos anterior, este es el final. Esta es la respuesta. ¿Verdad? Esta es la respuesta. Ahí me dice de que x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si x es diferente de 2, dice que hay una discontinuidad removible. Y al remover el límite, dice que da 8. Vamos a ver si es cierto. Límite, cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me da un límite, compañero? Evaluarlo. Entonces quedaría 2 al cuadrado menos 4 y 2 menos 2. Sería 4 menos 4, 2 menos 2, 0 sobre 0 no está definido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una discontinua removible. Entonces, esto que está aquí es verdadero. Tiene razón. Porque hay una discontinuidad removible. Está bien. Tiene razón. Hay una discontinuidad removible. Ahora, miremos al remover el límite. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo en el numerador ahí, compañero? ¿Qué tengo en el numerador? En esa función. ¿Qué tengo? Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Entonces quedaría x menos 2 y x más 2 sobre x menos 2. ¿Qué pasa con x menos 2? Se cancela. Cancela. Y entonces me queda límite cuando x tiende a 2, x más 2. Entonces esto va a ser igual límite cuando x tiende a 2, 2 más 2. Y es igual a 4. El límite cuando x tiende a 2 es igual a 4. Y ahí es donde se vuelve. Ahí es donde se vuelve continua. Ahí es donde se vuelve continua. Entonces quiere decir que lo que me dieron acá arriba, ese 8, es falso. Esto es falso. Yo tengo que hacer mi respuesta y de corregirla como debe ser. Es falso porque no es 8. ¿Es cuánto? 4. 4. En vez de ese 8 es 4. Entonces es falso. Entonces vengo yo, voy a hacer mi respuesta correcta y digo, pero no lo voy a dejar en rojo. Dice, f de x es igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si x es diferente de 2, hay una discontinuidad removible. Y al remover el límite me da 4. Si x es igual a 2, entonces se vuelve continuo. ¿Bien? Quiere decir de que en un examen le puedes salir así, ¿ve? Inciso A, discontinuidad removible. Inciso B, continua. Inciso C, discontinuidad esencial. Y D, ninguna. En el examen. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes ahí? ¿El inciso A, el inciso B, la C o la D? La C. La C. Esencial. La B es No, continua. tampoco. Porque Es si la hubiera sido continuo nos hubiera dado de un solo. Cuando evaluamos aquí me hubiera dado 5 o 6 o 0. Es la C. Es la D. Es la No. C.
¿Cuál sería la respuesta? La La respuesta sería discontinuidad removible, porque removimos el límite para poder volverla a hacer continua. Si a mí, Si lo si hubiera ven sido solo, la- al hubiese sido la C. sustituir eso, me hubiera dado aquí 5, por decir 5 o menos 4 o 0. Entonces ahí sí hubiera sido continua. Pero me da 0 sobre 0. Entonces ahí no es continuidad removible. Ojo. ¿Verdad? Hay 3 casos. Resumo. El primer caso, cuando yo tengo una función y sustituyo y evalúo, me da como respuesta un número positivo, negativo o 0, es continua. O sea, me da 5 o me da menos 6 o me da 0 como respuesta, es continua. Va, ahí no tengo nada más que hacer. Ahora, el caso número 2. Si yo evalúo el límite cuando x tiende a c, y me da 0 sobre 0, dice que no está definido. Entonces ahí no hay continuidad removible y tengo que remover el límite hasta alcanzar una continuidad. Ese es el caso número 2. Y el caso número 3, cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Tendríamos que volver a ir a buscar a los mayas para que existiera eso. Entonces no existe. Entonces, ¿qué quiero decir? Que voy a probar el límite tanto por la derecha como por la izquierda para obtener tanto una respuesta distinta tanto a la derecha como a la izquierda, para que no exista. Bueno, eso en conclusión, compañeros. El día de hoy, espero que hayan entendido. Recuerden, vayan trabajando, ya tienen 5 de incrementos y tasas, 5 de límite y 5 cuando una función es continua y discontinua. Vayan trabajando en ello. Son 15 problemas ya. Entonces tienen la chance, viernes, sábado y domingo, a 5 problemas por día. No ha empezado. ¿Verdad? Bueno, vayan feliz fin de semana. Y vayan buen día. Gracias, Lick. El examen viene completo todo. Gracias, Lick. Gracias, vaya, permiso. Gracias, Lick. Vaya, vayan, Gracias, Lick. Buenos días. cuídense. Licenciado.